Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, el agradecido soy yo, Endrina, por esta invitación que me complace y que me honra. Siempre es muy interesante en medio de tanta polarización conocer qué piensan los que están parados en el medio, cómo ha sido su postura y cómo ha sido abiertamente crítico ante diferentes actuaciones tanto de la oposición como del gobierno. Y yo quisiera que a la luz de esa imparcialidad analizáramos lo que ha sido las controversias generadas por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, luego del pronunciamiento de la Fiscal General de la República, la enmienda a estas sentencias. ¿Cómo se calibra todo esto que ha sido tan complicado analizar para los venezolanos? Sí, muy difícil. Son dos temas que tú planteas. Uno, la actuación del Tribunal Supremo de Justicia y la de la propia fiscal Luisa Ortega Díaz. El Tribunal Supremo de Justicia, a nuestro juicio, viene violando de manera consuetudinaria la Constitución Nacional. El propio nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia el 23 de diciembre, atropellando procedimientos, incorporando a la máxima instancia del Poder Judicial a ciudadanos que no reunían los requisitos, ya es un golpe tanto a la Constitución como a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Luego, el punto de inflexión, a nuestro juicio, fue la decisión de la Sala Electoral el 30 de diciembre de desincorporar a los diputados electos y proclamados por el Consejo Nacional Electoral del Estado Amazonas. Han pasado 15 meses. Si allí se hubiese cometido un ilícito, pues reparar la falta era convocar a elecciones. Pero el propósito del Tribunal Supremo de Justicia era poner a la Asamblea Nacional en desacato. Y se han producido desde entonces un conjunto de sentencias que anulan la acción del poder legislativo venezolano. Ahora bien, las dos últimas sentencias, las 155 y 156, que fueron corregidas por el propio tribunal a través de la Sala Constitucional, bueno, a nuestro juicio violan la Carta Magna en su artículo 5, en los principios fundamentales, porque se trata no solamente de asumir de manera inconstitucional las funciones del Poder Legislativo, consagradas en el artículo 187 de la Constitución, sino de anular lo que es la expresión de las democracias, que es que el poder emana de la voluntad popular. Entonces, un poder derivado como el Poder Judicial inhibe, anula, bloquea a un poder cuya legitimidad de origen viene del voto popular. De ahí en adelante se produjo luego la corrección. Los juristas, las academias, las universidades, los duchos en la materia han dicho que la Sala Constitucional no podía enmendar la plana porque era un nuevo error jurídico y estamos hoy nuevamente en un impasse. Este impasse, hemos dicho nosotros, no se corrige por la vía judicial si no hay necesidad de un acuerdo político. Tarek William Saab, como presidente del Consejo Moral Republicano, en rueda de prensa el día de hoy, vamos a revisar ya lo que está sucediendo en este momento, aseguraba que ya se había superado la controversia, que de alguna manera, resaltando los puntos más importantes de su declaración el día de hoy, que se había abierto una nueva iniciativa para el diálogo, también hablaba de la separación de los poderes. ¿Qué opinión le merecen estas opiniones que emitió el día de hoy Tarek William Saab? Bueno, yo ratifico lo que nosotros en el Partido Puente hemos dicho. Venezuela vive una profunda crisis que tiene expresión institucional y que la salida no puede ser otra que un acuerdo político. Un acuerdo político para relegitimar los poderes públicos y para poner una agenda en función de las necesidades y la solución de los problemas de los venezolanos, de forma tal que si hubiese voluntad política por parte del oficialismo de entrar en una nueva etapa que conduzca a una negociación política que reconozca la legitimidad de los poderes, en particular el poder de la Asamblea Nacional, por supuesto que nosotros estaríamos de acuerdo. Bajarle la presión a la situación de confrontación que hoy vive la nación es
una bandera que nosotros levantamos. El presidente de la República también declaraba que Venezuela tiene toda la capacidad para resolver sus propios problemas sin injerencia. ¿Cree usted que esto es posible? La presión internacional ha sido importante y determinante en las últimas horas y va a continuar. Se acaba de suspender la sesión de la OEA, del Consejo Permanente, porque la presidencia ha recaído en Bolivia y Bolivia se niega a convocar el Consejo Permanente, de forma tal que el impasse también se traslada a la OEA. Si el presidente de la República quisiera crear un clima de sosiego, de paz, podría hacerlo, respetando la Constitución. El presidente de la República, Endrina y todos quienes nos están viendo, convocó el año pasado al presidente de la Asamblea Nacional, a Henry Ramos Alup, para un diálogo. Yo creo que mi amigo Henry Ramos Alup no hizo bien en no atender ese llamado a dialogar. Ya no era un diálogo entre el jefe de un partido político, en este caso Acción Democrática, o el representante de la Mesa de la Unidad, sino la cabeza de un poder público electo por el pueblo. Y me parece también que fue un desacierto que en la reunión del Consejo de Defensa que se realizó la semana pasada no estuviera el presidente del Poder Legislativo, Julio Borges. Si él no fue porque no lo invitaron, me parece un error de los convocantes. Si él no fue porque lo invitaron y no quiso ir, fue un error de no haber asistido. Y aprovecho esto para señalar lo siguiente, para hacer una propuesta, no por intromisión, sino por humildad y espíritu de colaboración. Aquí hay dos poderes que tienen legitimidad de origen, que surgen del voto popular. El Ejecutivo, electo en abril del 2013, y el Poder Legislativo, electo en diciembre del 2015. Yo creo que el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional están en la obligación de conversar en las próximas horas. Y esta iniciativa debe surgir de uno de los dos. Si no surge de uno de los dos porque hay aprensiones, con mucha modestia, el Partido Puente y mi persona los insta a que conversen. Los representantes, las cabezas del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente Nicolás Maduro, y la cabeza del Poder Legislativo, el diputado Julio Borges, deben sentarse a ver la situación dramática del país y buscar una negociación política que conduzca, uno, al restablecimiento de la Constitución, y dos, a atender conjuntamente los ingentes problemas de los venezolanos. Irán, la posición de las Fuerzas Armadas Nacionales. No ha habido un pronunciamiento oficial a partir de todo lo que ha sido esta controversia por las sentencias. ¿Cuál debería ser? Nos gusta el silencio del general Vladimir Padrino en relación a este último episodio. Esa ha debido ser la actitud institucional del componente armado, que ha opinado sobre temas que no eran de su incumbencia y ha metido a la institución armada en temas del debate político. Necesitamos un liderazgo civil y militar que llame más al diálogo y al entendimiento que a la confrontación. Y yo agregaría algo más. Yo tengo confianza en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas nacionales, cuando han actuado como institución, han actuado para que se respete la Constitución y la voluntad popular. Brevemente, en los años 50, final de los años 50, cuando se restituía la democracia en Venezuela, las Fuerzas Armadas combatieron y derrotaron el golpe de Estado de derecha de Castro León, derrotaron la insurrección armada financiada por Cuba. En el año 92 derrotaron los dos golpes de Estado, el del 4 de febrero del 92 y el del 27 de noviembre. El 11 de abril derrotaron la orden del presidente Chávez de activar el Plan Ávila, y las Fuerzas Armadas derrotaron también el golpe de Estado del presidente efímero Carmona. De forma tal que cuando la institución armada ha intervenido como institución, ha sido para defender la Constitución y la voluntad popular. Me gustaría conocer qué opinión le merece la iniciativa que se ha adelantado de la Asamblea Nacional para iniciar un procedimiento y remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Avala usted esta iniciativa? Hay que continuar en todos los escenarios posibles a rescatar la Constitución. La Sala Constitucional violó la Constitución. Particularmente el artículo 5 decía:
Y el artículo 25 y el artículo 139 establece que la violación de la Constitución acarrea responsabilidades y sanciones civiles, administrativas y penales. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia y sus salas electoral y constitucional violando la Carta Magna debe ser sancionado. Freddy Bernal, como representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ponía en la palestra un planteamiento, y es que Venezuela se retire de la OEA, pues él asegura que mientras la OEA reciba financiamiento de Estados Unidos, no va a ser favorable para el país entrar en ese organismo. ¿Qué piensa usted pudiera pasar si Venezuela se retira de la OEA? Nos estaríamos aislando aún más de la comunidad internacional. No es solamente la OEA, que mayoritariamente en número de países y la población que representan esos países reclama para Venezuela el restablecimiento de la Constitución, sino es también la Unión Europea, es el Vaticano, es la comunidad internacional. Aquí tenemos que llegar a un acuerdo político. Ahora bien, ¿cuáles serían, muy brevemente, los objetivos de ese acuerdo político? Yo señalaría dos, Endrina. En primer lugar, atender las urgencias nacionales. Debe sacudirnos este desangramiento de la nación. Cuando uno ve a la madre de familia en las colas, en los mercados, no puede comprar 2 tomates porque le alcanza solo para comprar 1, no puede comprar arroz, hay hambre. Cuando uno ve a la familia venezolana cuyos hijos mueren porque no consiguen antibióticos, antipiréticos, nuestros enfermos de cáncer que no pueden curarse, nuestros jóvenes que se van al exterior, el clima de inseguridad que estamos viviendo, Endrina, uno se sacude con esto de los niños, los asesinatos. Yo conversaba ayer con la comisario Odalis Caldera y esta mañana con el doctor Fermín Mármol, cómo ha bajado la edad en la que comienzan los niños venezolanos en la ruta del delito. Si esto no nos sacude, entonces, ¿qué nos sacude? Entonces, el primer punto del acuerdo político es atender el padecimiento, el desangramiento de la nación. Y el segundo acuerdo tiene que ser rescatar la Constitución. Y luego, otros actores para ese acuerdo. La Mesa de la Unidad es un actor político, el oficialismo es otro, pero no podemos conformarnos con esos actores, tienen que incorporarse los empresarios, los gremios, los medios de comunicación social, las iglesias, y hay necesidad de salir de este impasse a través de un acuerdo político que lleve al rescate de la Constitución y dentro de él a la relegitimación de los poderes públicos y a un proceso electoral. Muchísimas gracias, Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En la tarde de hoy.